Se abre la presente audiencia de vista pública dentro del expediente número 4665 de este año, formado por apelación directa de amparo, de sentencia de amparo en la acción interpuesta por Glenda Odette Casasola Hernández, en calidad de defensora judicial de José Rubén Casasola Pasos, en contra del registrador general de la propiedad de la zona central. El secretario general dará lectura a la parte conducenta del fallo apelado y de la parte resolutiva efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de esta audiencia. Tiene la palabra, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Figura como acto reclamado en este amparo la inscripción de dominio número 7 de la finca número 8301, folio 154 del libro 48 de Chiquimula. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 26 de agosto de 2016, consideró: José Rubén Casasola Pasos, propietario de la finca número 8301, folio 154 del libro 48 de Chiquimula, se encuentra presuntamente ausente, razón por la cual el 4 de junio de 2015 fue nombrada como su defensora judicial Glenda Odette Casasola Hernández de Castillo, a quien se le discernió el cargo el 4 de junio de 2015. De conformidad con la escritura pública número 108 autorizada en esta ciudad el 31 de julio de 2012 ante los oficios del notario Noé Miguel Arriola Racanac, aparece que el presunto ausente José Rubén Casasola Pasos vendió su propiedad a favor de José Dolores Agastume Bueso, quien actuó por medio de su gestora de negocios Julia de Jesús Agastume Bueso, lo que quedó inscrito en el Registro General de la Propiedad y constituyó la inscripción de dominio número 7. De conformidad con el dictamen pericial extendido por la perito especialista en documentoscopía del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Erika Betsabe Castro Ruiz, la firma atribuida al señor Casasola Pasos en la escritura pública referida no presenta correspondencia grafonómica con las firmas atribuidas a su persona en los documentos indubitados presentados. El notario Noé Miguel Arriola Racanac fue condenado por el delito de falsedad ideológica por el Juzgado 11º de Sentencia Penal dentro del expediente 1081-2012-221, según informe del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Asimismo, tuvo impedimento para el ejercicio del notariado durante el año 2010, pero en el año 2012 cumplió con sus obligaciones notariales ante el Archivo General de Protocolos, según el informe rendido a este tribunal. También manifiesta la postulante del amparo que al notario cartulante se le ha ligado a la red criminal dedicada al despojo de bienes inmuebles Los Topacio. Cuando el Registro General de la Propiedad de la Zona Central realiza inscripciones sobre bienes inmuebles con base a documentos presumiblemente falsos, el amparo debe otorgarse con el objeto que se impida realizar nuevas inscripciones que perjudiquen a los propietarios y, si el caso lo exige, anular las anteriores para resguardar los derechos de los perjudicados. Tal extremo hace meritorio el otorgamiento de la protección constitucional que se solicita, criterio sustentado por la Corte de Constitucionalidad en sentencias de fecha 29 de junio de 2011, 16 de febrero de 2012 y 13 de marzo de 2012, dictadas dentro de los expedientes 1459-2011, 2347-2011 y 4775-2011 respectivamente. La protección constitucional solicitada procede a otorgarse para no afectar los derechos de la propietaria al establecerse que la firma que calza el documento con el que se realizó la compraventa en nombre del señor Casasola Pasos es falsa en base al dictamen pericial individualizado. De conformidad con los artículos 44 y 45 de la ley de la materia, el pronunciamiento sobre la condena en costas es obligatoria, pero en el presente caso, esta sala, en función de Tribunal Constitucional de Amparo,
estima que tanto la autoridad como la postulante han obrado de buena fe, dadas las circunstancias del asunto que se ventila, motivo suficiente para eximir de tal carga por constituir uno de los casos de excepción que establece el artículo citado. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró, otorga amparo solicitado por Glenda Odette Casasola Hernández en su calidad de defensora judicial de José Rubén Casasola Pasos en contra del Registro General de la Propiedad de la Zona Central y como consecuencia le restablece en la situación jurídica afectada. Ordena al Registro General de la Propiedad de la Zona Central proceda de conformidad con lo considerado en la presente sentencia y dejar sin ningún efecto jurídico la inscripción de dominio número 7 de la finca 8301, folio 154 del libro 48 de Chiquimula, con el objeto de que no puedan producir efectos sobre dicha finca operaciones registrales posteriores a la misma si las hubiera. A costa del amparista, líbrese de despacho a efecto de hacer la anotación correspondiente en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central. Se conmina a la autoridad impugnada que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de 3 días contados a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria del presente fallo, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, incurrirá en una multa de 4,000 quetzales sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales consiguientes. Se exime del pago de las costas causadas. El artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad preceptúa que quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En esta audiencia pueden hacer uso de la palabra. Tercera interesada en el amparo, apelante y requerente de la vista pública, Julia de Jesús Agastume Hueso, quien actúa con el auxilio del abogado René Ramiro Flores Gómez. Le dejamos el uso de la palabra. Muchas gracias. Señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, distinguido colega que representa a la Procuraduría General de la Nación, distinguido abogado que representa como tercero al Banco Industrial. En esta, haciendo uso de la audiencia señalada para el día de hoy, en primer lugar, quiero manifestar que mi patrocinada, Julia de Jesús Sagastume Bueso, ratifica los conceptos vertidos en su escrito de expresión de agravios. Y como abogado de ella, deseo en esta oportunidad exponer a los señores magistrados los motivos de la inconformidad con la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil constituida en Tribunal de Amparo. Hemos pedido esta audiencia de manera pública a efecto de que los señores magistrados puedan conocer de prima facie los motivos por los cuales no estamos de acuerdo con esta sentencia. El acto reclamado o agravio
ocasionado, como ya se indicó, lo constituye la inscripción registral número 7 de dominio en la finca 8311, folio 154 del libro 48 del departamento de Chiquimula, aduciendo de que el registrador general de la propiedad debería de haber denegado la inscripción porque tiene como soporte el testimonio de una escritura pública número 108, autorizada en esta ciudad de Guatemala por el notario Noé Racanac, no recuerdo su nombre completo, y que esa escritura es falsa y que por tal razón el registro de la propiedad violentó el derecho de propiedad contenido en el artículo 39 de la Constitución de la República a su defendido José Rubén Casasola Pasos, quien se supone que en la fecha que se otorgó la escritura relacionada se encontraba ausente del país, presuntamente ausente. Este motivo que se invoca para solicitar el amparo, consideramos nosotros que previamente debería de haber cumplido con el principio de definitividad. No es posible ir y recurrir a la materia de amparo cuando esta es una ley extraordinaria y subsidiaria. En consecuencia, no sustituye a los órganos jurisdiccionales en su función de administrar justicia. Y solo cuando el acto reclamado reviste esa condición procesal de definitividad es cuando debe de acudirse a esta vía. ¿Qué entendemos por definitividad? Es cuando el acto reclamado ya no tenga ningún recurso, ningún procedimiento ordinario para poder evitar el agravio. Pero en el presente caso, la ley es clara. Cuando se tiene alguna inconformidad con las operaciones que hace el registro de la propiedad, el afectado debe de recurrir en primer lugar a la vía incidental que establece nuestro Código Civil para darle a él carácter de definitividad. Y si esta resolución le es denegada, entonces puede ocurrir a la vía de amparo. Realmente la sentencia dictada por la Sala Tercera, por el Tribunal ACU, me ha llamado poderosamente la atención, porque desde todo punto de vista he querido hacer un esfuerzo intelectual para poderla comprender, para poderla justificar, y en ningún momento lo encuentro. El tribunal, para dictar la sentencia, para declarar con lugar el amparo, lo hace fundamentalmente en dos, para ellos, elementos probatorios. Uno, porque existe un dictamen pericial en donde se demuestra que la firma que calza la escritura número 108 no corresponde con los rasgos
grafomónicos del señor Rubén Casasola Pasos. Y el segundo, porque el notario que autorizó la escritura que dio motivo a esta inscripción número 7 es un notario que ha sido condenado por falsificación y que además está involucrado en el caso conocido como los topacios. La primera prueba, es decir, la pericial, debería de tomarse en consideración primero que fue rendida de manera unilateral por un organismo que es coadyuvante fundamentalmente de la justicia penal y no de la materia civil. Segundo, que la situación de que el notario que autorizó la escritura se haya vuelto o se haya visto envuelto en problemas de falsedad no significa en ningún momento que todos los instrumentos públicos autorizados por él sean falsos. Este silogismo no puede operar en esta situación. Por otra parte, la accionante del amparo en ningún momento ha aportado una prueba fehaciente que pueda acreditar de manera irrebatible que el presunto ausente efectivamente se encontraba ausente en la fecha que se otorgó la escritura traslativa de dominio. Por el contrario, si se ven los documentos con los que se hizo el examen grafomónico, podemos darnos cuenta que se hizo con base en la firma de la escritura y con base en depósitos bancarios firmados con él y que corresponden a las fechas en que la escritura fue autorizada, lo que demuestra que él se encontraba evidentemente acá en la ciudad de Guatemala. Por otra parte, cuando el registro de la propiedad hace su labor registral, lo hace basado en los principios de rogación, literalidad, presunción de autenticidad de los documentos que se le presentan y porque estos supuestamente llegan impregnados de fe pública. ¿Cómo puede el registro de la propiedad pensar que un documento es público, es falso, si reúne todas esas condiciones para su inscripción? Por otro lado, quisiera dejar sentado el subterfugio que utiliza la parte amparista al decir que en el presente caso no es necesario cumplir con el principio de definitividad porque no existe medio alguno adecuado que pueda tutelar su derecho de propiedad. Estamos, y reitero, que la misma ley dice cuál es el procedimiento a seguir en estos casos. Por otro lado, esta Corte ha sostenido jurisprudencia en cuanto a las operaciones registrales
en el sentido siguiente. Ha actuado tomando en cuenta dos puntos de vista. El primero, que es Le aviso cuando, que quedan 3 minutos para su... cuando opera de plena, porque la prueba aportada es suficiente a juicio del tribunal. Y el segundo, cuando lo hace de manera reducida o limitada, que este último es el que aplica y concede un término prudencial para que el afectado recurra a los órganos correspondientes a solicitar la nulidad de un negocio jurídico. En ese sentido, yo quiero, en mi calidad de abogado de la apelante, formular con todo respeto a esta honorable Corte la siguiente petición: que se revoque la sentencia recurrida y que se dicte una sentencia que en derecho corresponde. Y como no queremos afectar el derecho de nadie, concretamente que se dicte una sentencia de manera reducida, otorgándole a la parte recurrir a los tribunales ordinarios a dilucidar esta situación. Muchas gracias, señores magistrados. A continuación, tiene la oportunidad de participar el Banco Industrial Sociedad Anónima por medio del mandatario especial judicial con representación, Johnny Adolfo Gutiérrez Castillo, quien actúa con su propio auxilio, y le dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Primero, buen día, honorable tribunal y demás sujetos procesales. Y aprovecho de una vez a pedir autorización al honorable presidente para poder hacer consultas sobre algunas fechas y citas legales para no confundir al tribunal. Con mucho gusto, dentro de su tiempo. Muchas gracias. Quisiera iniciar mi exposición con el argumento de que ya es por todos conocidos que el amparo se limita únicamente a la protección de violación de derechos en cuanto al postulante de la acción. En el presente caso, es evidente que no existe una violación como tal, ya que el postulante lo que busca a través de la presente acción de amparo no es la afectación que se le hace con la inscripción registral, sino que es buscar a través de la jurisdicción constitucional suplir a la jurisdicción ordinaria en cuanto a declarar la nulidad o falsedad de un instrumento público, el cual a la presente fecha, de conformidad con el artículo 286 del Código Procesal Civil y Mercantil, es plenamente válido, ya que nunca ha sido redarguido de nulidad. Al momento de analizar la sentencia emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones como Tribunal Constitucional, se puede establecer que la misma contraviene las normas jurídicas vigentes, específicamente la doctrina legal, toda vez que este tribunal, por ser inferior jerarquía en cuanto a aspectos constitucionales, debe apegar sus resoluciones a la doctrina legal ya existente emitida por la Honorable Corte de Constitucionalidad. Esta doctrina legal se encuentra contenida en diversos fallos y actualmente ha sido ratificada por la actual Corte de Constitucionalidad en el fallo 1489-2015, en el que, como ya lo dijo mi antecesor, se puede dar en dos modalidades. La primera, otorgando una protección plena o total, siempre y cuando se den ciertas circunstancias, como lo es que esta falsedad que contiene el instrumento público sea evidentemente y no quede lugar a duda a que esta falsedad no exista. Y se ha dado en los casos donde el notario que ha otorgado la escritura ha fallecido o el papel de protocolo ha sido falso también, el cual ha originado estas inscripciones registrales, circunstancias que no se dan en el presente caso. Y la segunda modalidad es otorgando una protección parcial o temporal en cuanto a únicamente proteger al postulante de la acción de amparo, en cuanto a darle un plazo determinado de tiempo para que pueda ocurrir a la jurisdicción ordinaria a promover las acciones que considere pertinentes.
pero es muy importante analizar este segundo supuesto, ya que este se otorga con el fin de proteger al postulante en cuanto a que se puedan realizar nuevas inscripciones dentro de la finca que es objeto de litigio. En el presente caso, el Tribunal Constitucional de Primera Instancia se apartó completamente de esta doctrina legal, ya que pese a no existir elementos de convicción o de prueba que acreditaran la falsedad de esta escritura pública, otorgó plenamente el amparo al postulante. Esto, fuera de violentar la doctrina legal, afectando intereses de terceros como el de mi representada, ya que lógicamente a través de una acción de amparo, mi representada se ve limitada en cuanto a sus medios de defensa en poder acreditar su buena fe y de que el negocio pueda o no pueda ser falso, cosa que tendría que realizar en un proceso ordinario tramitado ante los órganos jurisdiccionales, toda vez de que ahí sí la ley le permite a mi representada poder hacer uso de este derecho. El Tribunal de Primera Instancia Constitucional, al momento de emitir la sentencia, como lo indiqué, fundamenta la misma en dos cuestiones que no pueden decirse que son medios de prueba. El primero, un dictamen emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el cual, al revisar el expediente, se establece que fue emitido dentro de un proceso penal anterior a la fecha que fue iniciada la acción de amparo. Y dos, que conformidad con el artículo primero del acuerdo de la Corte Constitucional 1/2013, al aplicarse las normas del Código Procesal Civil, este dictamen de experto tuvo que haber seguido esas formalidades, lo cual al revisar la acción de amparo se establece que no fue así. Y segundo, en presunciones, ya que indica que el notario que autorizó la escritura pública fue condenado por el delito de falsedad material en el año 2012. Lógicamente no fue por la autorización de esta escritura, sino que por alguna otra. Segundo, de que este notario se encontraba inhabilitado en el año 2010 para otorgar o faccionar escrituras públicas. Sin embargo, en el 2010 no fue autorizada esta escritura pública, fue en el 2012, y la misma resolución reconoce que sí estaba habilitado para ejercer el notariado. Y tercero, de que por algún comentario de la parte postulante, a este notario se le vincula con una red criminal denominada Los Topacios. Al darle valor probatorio a estos tres supuestos, el Tribunal Constitucional de Primera Instancia evidentemente violentó el principio de defensa y de debido proceso al darle validez como falsa a una escritura y fundamentar la misma en supuestos, sin existir un procedimiento legal en donde se haya establecido la falsedad de esta escritura y dándole oportunidad a terceros, como lo es el notario, de ser escuchado y dictar una sentencia que confirme esta falsedad, lo cual, como repito nuevamente, no se dio. Asimismo, es criterio de mi representada que tampoco en el presente caso procedió una protección parcial o temporal, toda vez de que al analizar el expediente se puede establecer en la certificación de la escritura pública, en la certificación de registro de la propiedad de la finca que es objeto de litigio, que en la anotación preventiva literal B se encuentra inscrita una inmovilización que fue otorgada por un juez de primera instancia penal en Chiquimula, con lo cual el postulante ya tenía la oportunidad de que no se realizaran inscripciones registrales en esa finca y tenía un tiempo establecido para poder promover algún tipo de acción y que llevar a la declaratoria de nulidad de esta escritura y por ende la declaración de nulidad de esta inscripción registral. Sin embargo, esto fue en el año 2013 y a la presente fecha no lo ha realizado, por lo cual nuevamente la Corte de Constitucionalidad a través de la presente acción de amparo no puede dar esta protección al postulante si ya lo hizo un juez ordinario y pese a ello, no ha iniciado las acciones correspondientes para proteger su derecho de propiedad. Por todo esto relacionado, es que mi representada considera pertinente que al momento de emitir la sentencia de apelación se declare con lugar la apelación promovida por la parte apelante y se revoque la sentencia en primera instancia, debiendo dictarla que en derecho corresponde, declarando sin lugar la acción de amparo promovida en virtud de los argumentos que he expuesto
y que se deniegue por notoriamente improcedente la presente acción de amparo. Solamente. A continuación, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, a través del señor fiscal, abogado don Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa con su propio auxilio y queda en el uso de la palabra. Señor presidente, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, licenciada secretaria general, abogados constituidos en esta sala de vista y demás público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. La Fiscalía de Sección de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal es del criterio que en esta acción constitucional de amparo no debió haber sido otorgada, debido a que no se reunían los requisitos expresados en jurisprudencia por esta honorable Corte de Constitucionalidad, en la cual indica que se puede otorgar en este tipo de acciones en el registro de la propiedad siempre y cuando en base a dos modalidades, una plena y total cuando hay abundante prueba, como por ejemplo que el notario que faccionó la escritura pública ya había fallecido al momento de otorgarla, y una modalidad parcial o temporal en que no se acompaña suficiente prueba, pero se crea en el Tribunal de Amparo una duda razonable en la cual se pudo incurrir en ciertas ilegalidades. Entonces, otorga la acción constitucional de amparo con el único objeto de que acudan a la vía ordinaria jurisprudencial a solventar su situación, lo cual no se daba en esta acción de amparo, razón por la cual la Fiscalía considera que no debió haber sido otorgada. Razón por la cual respetuosamente solicito a esta honorable Corte de Constitucionalidad que al conocer el recurso de apelación sea declarado con lugar. En consecuencia, se revoque la sentencia de primera instancia dictando o emitiéndose la que en derecho corresponde y en consecuencia se deniegue la acción constitucional de amparo. Muchísimas gracias. Se concluye la presente audiencia.